Madison 111 presenta. Hola, soy Raúl Pérez Madero, soy empresario mexicano. Cuando yo sea grande, toma uno. Pues cuando fui joven, soy hijo de una familia que con 3 hermanas mayores que yo soy el menor de la familia. Mi padre fue un empleado importante en una compañía petrolera en Estados Unidos y después en México. Y la verdad es que estudié en el Instituto Franco-Mexicano. Pues de chico siempre tuve muchas inquietudes desde que tuve 18 años. Empecé a buscar qué hacer. Empecé tratando de vender cosas. Mi primer negocio fue, agarré unas pacas de borra o de estopa y las metía yo en bolsitas de plástico y las vendía a las trapalerías. Después vendí unas lociones que se llamaban El Torero y las vendía yo en los comercios. Y bueno, pues le buscaba por todos lados. La verdad es que estuve haciendo muchas cosas que nomás al final de cuentas para explorar, ¿no? Por otro lado, bueno, pues en la parte deportiva, la verdad es que yo desde los 18 años me gustaba mucho hacer cosas diferentes. Hice paracaidismo, hice mucho la cosa de las balsas, hice mucho la cosa de los kayaks. Y la verdad es que mi papá siempre se ponía así con los pelos de punta, ¿verdad? Pero bueno, pues ya a los 18 años ya me reconoció como una persona que yo podía tomar mis propias decisiones y me dejó hacer lo que yo quisiera. La verdad es que soy en la preparatoria, la materia que más, en la que más éxito tuve fue en la materia de química orgánica, en donde saqué puros 10. Y la verdad es que desde ahí decidí que yo iba a ser ingeniero químico. Sin embargo, cuando entré a la universidad, cuando entré ya a la carrera, la primer clase de química era una clase que se llamaba química eléctrica. Y, frustración. La verdad es que me fue muy mal. Y me fue tan mal que dije, no, esto no es lo mío. Y me cambié a la carrera de ingeniero mecánico. Y ahí la verdad es que me fue bien a secas. Yo nunca me destaqué por ser un gran estudiante los primeros años. Al final sí fui mejorando, ya al final entendí que pues había que terminar la carrera bien. Y bueno, terminé mi carrera creo que con el 8.6% de promedio. Con muchos sobresaltos, ¿verdad? Pero bueno, así fue mi formación académica. En la parte de los negocios, más o menos a los 20 años, no me acuerdo exactamente las fechas, intenté poner una distribución, puse una distribución de nieve, que era la nieve Yum Yum, y conseguí que me dieran la distribución en Monterrey. Y para este efecto compré un camión refrigerado en donde yo guardaba la nieve y puse varios locales en donde vendía la nieve. Sin embargo, bueno, con la poca experiencia que tenía y la verdad es que apenas aprendiendo de los negocios, me fue bastante mal porque pues, me vendían los tambos de 20 litros y pues calculabas que tenías que vender, ya no me acuerdo ahorita, 100 conos y vendían 70 y me robaban y etcétera, etcétera. Y bueno, acabé perdiendo dinero. Y me quedé con la
con el tráiler ahí guardado un rato. Y todos los fines de semana o cuando podía me iba yo a la Ciudad de México. Todavía estudiante, ¿verdad? Me iba a la Ciudad de México y iba yo a los mercados a ver qué había en México y qué no había en Monterrey, para ver qué se me ocurría hacer, ¿no? Yo tenía siempre la intención de hacer algo por mi cuenta. Y finalmente me encontré que acababa de llegar a México el yogur Danone. Y yo dije, oye, pues voy a buscar la distribución del yogur Danone. Para esto, pues no tenía ninguna credencial para presentarme con ellos. Total, invité a un amigo que se llamaba Jaime Montemayor, que era el distribuidor de la leche Lala en aquel entonces en Monterrey. Y le dije, oye Jaime, te invito de socio. Yo ya tenía otro amigo mío que siempre ha sido mi hermano y mi socio, Fernando Padilla, que ya falleció, pero bueno, entre los tres, y invitamos a otro amigo que era el ingeniero de Hoyos. Entre los cuatro conformamos un equipo y me fui y me presenté en Danone y les dije que quería ser su distribuidor en el norte de México. Y me dijeron, bueno, ¿qué experiencia tienes? Y entonces le dije, no, pues somos los distribuidores de la leche Lala en Monterrey. Y entonces convencimos a Jaime de cambiar la distribuidora, la bodega donde se distribuía la leche, que en aquel entonces era muy chiquito, ¿verdad?, el negocio. Y nos llevamos a Santa Catarina, donde tenía yo la bodega, la caja refrigerada, y pudimos toda la operación de la distribuidora de la leche Lala ahí. Entonces llegaron los franceses y bueno, los convencimos finalmente y nos dieron el negocio de distribuir el yogurt. Y estuvimos con ese negocio varios años. La verdad es que fue un muy buen negocio. Aprendimos muchísimo. La verdad es que no sabíamos nada de las distribuidoras. Y los vales a revisión y entregas del producto y después te pago. Y bueno, al rato fue un problema de que, pues, oye, teníamos un chorro de gente que no nos pagaba, etcétera. Pero bueno, llegamos, según me acuerdo, pues, a distribuir, creo que, no me acuerdo, 300,000 yogurts a la semana y 300,000 gelatinas. Entonces hizo un negocio realmente importante. Posteriormente seguimos creciendo ese negocio. Ese negocio, después compramos una distribuidora de quesos y mi socio y yo íbamos por los quesos. O sea, compramos un camión y nosotros íbamos por los quesos allá a Chihuahua. O sea, nosotros manejábamos el camión, nos cargábamos los quesos y después veníamos aquí y los distribuíamos. Un día me acuerdo que fuimos estaba todavía una cadena de supermercados que se llamaba Astra y arreglamos con ellos que les íbamos a vender 20 toneladas de queso. Y pues era para Semana Santa. Entonces nos fuimos a Delicias, Chihuahua en el camión y en el camino se nos echó el camión. Entonces llegamos 2 días tarde a Astra y nos dijeron, pues ya compramos el queso. Y madres, entonces pues nos tuvimos que quedar con el queso guardado en una bodega refrigerada que tenemos nosotros por meses. Y el queso se empezó a hacer azul y a añejarse. Y bueno, resultó un muy buen negocio porque el queso incrementó mucho su calidad y después lo vendimos a muy buenos precios. Toma 2. Mi interés en hacer algo por mí mismo me quedó muy claro porque, bueno, pues mi papá era un empleado importante, pero al final de cuentas era un empleado. Entonces yo tenía amigos que veía que sus padres pues eran empresarios, etcétera, etcétera, y dije yo, bueno, o me pongo realmente a hacer cosas por mi cuenta o voy a acabar siendo un empleado. Y bueno, siempre me propuse el tratar de salir adelante por mi cuenta, ¿no? De hecho, yo, mi socio, Fernando Padilla,
cuando empezamos a crecer el negocio de los alimentos, necesitamos mucho capital, cosa que pues no teníamos. Y invitamos a un señor importante que era un hombre de negocios en Monterrey, y él fue tomando una participación muy importante y preponderante en el negocio. Entonces yo decidí vender mi parte y salirme. Pasan unos meses y yo me recibo de ingeniero, y estaba yo pensando en seguir estudiando. Y mi papá, que era muy duro, mi padre era un hombre muy, muy fuerte. Estaba yo sentado con él en una banca, viendo un partido de tenis de un familiar mío, y le digo: oye, papá, fíjate que quiero seguir estudiando. Y me dijo: ah, caray, ¿qué quieres seguir estudiando? Le dije: me acaba de graduar de ingeniero. Y le dije: pues quiero ser abogado ahora. Y entonces me dijo: oye, mira, te voy a decir una cosa. Tienes 3 días para conseguir chamba, y si no, te vas de la casa. Si no me traes el contrato de trabajo, te vas de la casa. Y entonces pues me tuve que poner a trabajar. Y entré yo a trabajar a fabricación de máquinas. Una empresa parte del grupo de Vitro. Y estuve ahí 2 años. La verdad es que fue muy buena experiencia, pero no me aguanté. No tenía yo la personalidad para estar en una empresa con un horario, con jefes, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que pues decidí renunciar. Decido renunciar, y sí, la verdad es que me acababa de casar, estaba yo sin dinero. Tenía algo de dinero, pero no tenía muy poco flujo. Entonces me ofrecieron otro trabajo. Yo renuncio en un junio y me iban a dar trabajo en un noviembre. Y en ese inter me invita un compadre, amigo mío, me dice: oye, ¿por qué no vienes a ayudarme aquí a los seguros? Y le digo: pues sí, te ayudo con mucho gusto, un rato, porque yo en noviembre me ocupo. En aquel entonces los seguros eran muy técnicos. Había un libro, una tarifa que se llamaba la tarifa negra, que era una tarifa en donde te decía que si había muros y que si había hidrantes y que si había rociadores, te daban descuentos. Entonces, lo que se estilaba es que tú ibas a la compañía de seguros, sacabas un boletito y se lo dabas al técnico y le decías: oye, quiero que vayas y me cotices este negocio. El técnico iba, cotizaba el negocio, te daba la cotización, y tú lo único que hacías era entregar la cotización. Y pues no ponías nada de innovación, de ideas, de nada. Entonces yo lo que hice como ingeniero, pues me aprendí la tarifa. Entonces yo hacía las cotizaciones. Y resultó que empecé a ganar, porque yo le decía a los clientes: oye, pues mira, si pones un muro aquí, si haces si pones una cisterna acá, y si pones esto, yo te puedo dar estos descuentos. Y los clientes me empezaron a decir: oye, Raúl, nadie nunca nos había dicho eso. Y me empezó. Un asesor para su seguridad, aparte, o sea, de ellos, les mejoraba. Sí. Y así fue como empecé a salir adelante. Y yo estuve con mi compadre, que es una empresa familiar, 3 años. Y bueno, por otro lado, mi socio Fernando, que fue mi socio por muchos años, fallece su padre, que se dedicaba a lo mismo que yo, y me dice: oye, tengo este negocio de mi papá. Entonces le dije: vente tú, vamos a juntarnos. Y me dijo: no, yo prefiero seguir por mi cuenta, ¿por qué no te vienes conmigo? Entonces yo negocié allá donde estaba, me salí y me junté con Fernando, mi socio, y formamos el negocio Padilla y Pérez, que fue un negocio
muy grande de seguros, y que tuvimos mucho éxito en Monterrey. Nosotros lo que hacíamos es que teníamos mucha innovación, teníamos mucha gente muy buena, contratábamos gente de primer nivel y ofrecíamos pues un servicio fuera de lo que se ofrecía en Monterrey, ¿no? Entonces, con eso pues empezamos a crecer y fuimos pues, los agentes prácticamente de todos los corporativos importantes en Monterrey, ¿no? Alineado a eso, bueno, pues hicimos muchísimos negocios aliados al negocio. Hicimos un negocio de evaluación, porque bueno, pues los negocios de seguros tenías que tener saber los valores. Hicimos un negocio de ingeniería para poder darle servicios de ingeniería a las empresas que atendíamos. Hicimos un negocio de reaseguro para poder atender también a los clientes. Y bueno, pues así fuimos creciendo el negocio, ¿no? Que fue el área, vamos a decir, de seguros que hicimos, ¿no? En el Inter, con un socio, no un socio, una persona que nos apoyaba en el negocio de ingeniería, me dijo, oye, Raúl, yo quiero hacer negocios contigo. Era un americano. Y entonces le dije, no, pues nosotros ya no queríamos más socios. Pero me dijo, te pido por favor, ve conmigo a Florida y quiero que conozcas a mi hermano. Y le dije, bueno, ándale, voy contigo a Florida. Y bueno, cuando llego yo a Florida, veo un negocio que me enseñan que era un negocio de administración de cajas de archivo. O sea, las empresas van creciendo los archivos y pues ya no tienen dónde guardarlos. Y este hombre guardaba 200,000 cajas de papel en 2 diferentes bodegas. Y me decía, Raúl, este es un negocio muy intensivo en capital, pero es un buen negocio, porque tú te traes las cajas y cada mes cobras una renta por ellas. Ah, caray, le dije, oye, pues fíjate que me interesa. Entonces le dije, bueno, ándale, vamos, nos hacemos socios. Órale, 50-50. Y me dijo, mira, vamos a invertir una cantidad de dinero y vamos a guardar 200,000 cajas. Le dije, está perfecto. Entonces yo me vengo a Monterrey, mando a un sobrino mío que invité a trabajar conmigo en ese negocio. Le dije, vete a Florida a aprender. Y ya lo mando a Florida y está un par de meses, se viene y pues el americano no nos contestaba y no nos respondía. Y le digo, oye, Doc, ¿qué pasó? Me dice, no, hombre, pues es que fíjate que voy a vender el negocio. Sí. Pero ya mi sobrino ya había aprendido. Entonces, bueno, pues decidimos nosotros seguir con el negocio. Y sí, el asunto fue que Padilla y Pérez era un negocio muy grande de seguros. Nosotros atendíamos dentro de nuestra clientela pues, a Banamex, a Serfín, a Confía. Y entonces, pues cuando fuimos con Serfín le dijimos, oye, queremos ver si podemos administrarte el archivo. Y al principio se rieron porque era un negocio completamente nuevo en México. Nadie sabía eso, no existía en México. Entonces le dije al administrador, le dije, mira, ven, vamos a ver el archivo que tienes. Tenían 30 bodegas en México. Entonces abrimos cajas del archivo en donde había gatos muertos adentro del archivo. Entonces, bueno, ya cuando vieron, pues nos hicimos un contrato y nos llevamos el negocio, pero era 1,000,000 de cajas. Entonces, el negocio se nos salió de toda proporción, porque pues, nosotros habíamos pensado en hacer un negocio de 200,000 cajas y el primer cliente nos da 1,000,000 de cajas. Y no habíamos acabado de terminar con Serfín y Banorte nos da 700,000 cajas. Y wow, entonces es un negocio intensivo en capital. Entonces, pues empezamos a batallar mucho con los dineros, ¿verdad?
a pesar de que el negocio de seguros que teníamos era un muy buen negocio, no era suficiente para financiar el crecimiento. Entonces el problema que tuvimos en el negocio fue que crecía demasiado rápido. Pues Banamex nos ofreció darnos 3 millones de cajas. Y bueno, pues el negocio se hizo enorme, ¿no? Pero bueno, acabó siendo un gran negocio para nosotros. Finalmente decidimos asociarnos con una empresa que se llama Iron Mountain, que es la número 1 en el mundo, y llegamos a un acuerdo donde firmamos un convenio en donde nos hicimos socios 49% ellos, 51% nosotros, y posteriormente acabamos vendiéndole el negocio a los americanos. Y ahorita, bueno, pues es un negocio muy, muy grande, ¿no? Toma 3. Bueno, cuando yo empiezo a trabajar con mi compadre, que en el negocio de seguros, enfrente de él, realmente fui a ayudarlo, pero bueno, aprendo el negocio rápidamente. A mí me iban a pagar en el empleo nuevo que iba yo a tener, creo que $1,200, el equivalente a $1,200. Que eran en aquel entonces pues, alrededor de 15,000 pesos, 14,000 pesos. Que era un buen sueldo, pero bueno, eso es lo que me iba yo a ganar. Pero pues empiezo a entender el negocio de los seguros y vendí un seguro de un edificio y, ay caray, me gané 30,000 pesos. Y después hice unos seguros en el negocio de tubo acero y, ay caray, pues me gané otro dinero. Entonces decidí no continuar con el trabajo que me han ofrecido y seguí con el camino de los seguros. Ahí en ese momento también me convencieron de que me pusiera yo a vender seguros de vida, a pesar de que yo era muy técnico. Y entonces empecé a tratar de vender seguros de vida. Bueno, no vendí ni uno, al grado que estuve a punto de dejar la profesión, porque me entrené, aprendí, pero no pude vender, no tenía yo las capacidades para vender seguros de vida. Y entonces lo mío eran los seguros de daños. En el negocio de los seguros de daños es como vender terrenos y el seguro de vida es como vender boletos de avión. O sea, son dos negocios completamente diferentes. Entonces, si te ubicas en uno, bueno, pues eres bueno en uno, no puedes ser bueno en los dos. En realidad esa fue mi historia en el negocio de los seguros, ¿no? Desde ahí ya seguí mi carrera en los seguros y nunca la dejé. Mi gran pasión siempre han sido los seguros. Nosotros seguimos en el negocio de los seguros, de esta alianza con mi socio Fernando, la empezamos en el 80 y como empezamos a tener todos los corporativos en México, los corporativos importantes, en el 2000, y estos corporativos empezaron a internacionalizarse. Entonces, uno de nuestros clientes más importantes era Cemex en aquel entonces, el grupo IMSS, el grupo Alfa, el grupo Vitro, y todos empezaron a comprar empresas fuera de México, ¿no? Entonces, pues tratando de seguir la huella, cuando Cemex compra en Estados Unidos, pues nosotros compramos un despacho en Estados Unidos. Y después se fue a España y pues hicimos un despacho en España. Pero la verdad es que el servicio no se podía dar con la misma calidad. Y entonces empezamos a tener presiones de los clientes de cómo darle el servicio. Y por otro lado, pues el negocio de seguros en el mundo se empezó a consolidar. Y nosotros decidimos o tomamos la decisión de, en el 2001, de vender el negocio. El negocio que era Padilla y Pérez, agentes de seguros. Y llegamos a un trato con una empresa que se llama ON y esta empresa nos compra. Llegamos a un trato en 2001, pero es de septiembre 11 del 2001
y uno de los aviones choca en las oficinas de las gentes que nos iban a comprar. Entonces, pues, el trato se cancela y lo volvimos a reanudar el año siguiente, y el año siguiente nos compran. O sea, nos compran en el 2002, ¿verdad? Y a partir de ahí firmamos, mi socio fallece el año siguiente, en el año 2003, y yo me quedo con ellos 12 años, 11 años. Me quedo como responsable en la zona norte, y en el 2010 acepté la dirección general y la presidencia del consejo de esta empresa, y me tengo que mudar a vivir a México y me hago responsable de toda la corporación. Sin embargo, pues tampoco fue lo mío. Yo, siendo empresario, aquí acabé siendo un empleado y sencillamente no pude. La organización me fue bien, puedo decir que llenó mis expectativas, me enseñaron muchas cosas, aprendí, estoy muy agradecido con ellos, pero al final de cuentas no era lo mío, ser el director de una empresa que no era mía. Vamos pues. A mí me gusta tomar mis decisiones. Yo tengo un grupo de gente con la cual consenso todas mis decisiones, y no trabajo recibiendo órdenes, vamos pues. Me gusta al contrario, me gusta darlas, vamos pues, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin embargo, cuando nosotros vendemos el negocio en el 2001, mi socio y yo habíamos comprado un negocio adicional que era Odesa, operadora de desarrollo social. Y compramos una parte del negocio, que es un negocio que administra cajas de ahorro, fondos de ahorro y fondos de pensiones. Y bueno, nos quedamos con ese negocio. Entonces, mi socio muere en el 2003 y su viuda me dice: oye, Raúl, yo no quiero seguir en esos negocios. Entonces, yo le recompro sus acciones y me quedo con el negocio. Digo, tenía otro socio que también fallece desgraciadamente por un cáncer, y bueno, me quedo con el negocio. Entonces ahorita pues estoy montado en el negocio, desgraciadamente, ¿verdad? Porque ahorita ya tengo 70 años, ¿no? Entonces, aquí estoy operando los negocios, ¿no? Ahora, aquí me voy a morir. La verdad es que me gusta trabajar y aquí estoy, aquí me voy a quedar toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita estoy, cuando salgo de Aon, yo decidí no firmar hay un artículo que se llama el non-compete, a cambio de que te den ciertos beneficios. Yo decidí perder los beneficios y no firmar el non-compete. Entonces me salgo de Aon y volví a formar otra vez otro negocio de seguros, que es el negocio que aquí estoy montado, que es el negocio de Odesa Agentes de Seguros. Entonces ahorita tengo mi negocio, que es Odesa Agentes de Seguros, operadora de desarrollo social, que es Odesa, y Odesa Tech Agentes de Seguro, que es un negocio ya pura. Y esos son los negocios en los que estoy ahorita dirigiendo. Tengo otros negocios, pero los demás negocios no son mi responsabilidad. Toma 4. Bueno, tal vez volviendo atrás, algunas aventuras importantes que tuvimos. Bueno, pues se empezó a formar una línea aérea que se llamaba Líneas Aéreas Allegro, que fue un negocio que mi socio promovió y llevó adelante. Y sin embargo, pues ese negocio lo tuvimos por 10 años y bueno, pues nos dio muchos, ¿qué puedo decir? Mucho aprendizaje, pero también muchos sinsabores, ¿no? Porque hacer una aerolínea con poco capital no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues fue uno de los negocios muy importantes. Ahí tuvimos 17 aviones, llegamos a tener prácticamente 600 empleados. Y bueno, pues fue un negocio que también nos complicó la vida, ¿verdad? Un poco en el devenir de todas las cosas que hicimos, ¿no?
cuando teníamos ese negocio, empezamos a poner carga y también se nos ocurrió hacer un negocio de lo que se llama el Just on Time, que es lo que es ahora FedEx o lo que es DHL. Entonces, pues no sé, te podría decir que nosotros fuimos la primera empresa de transporte que te entregaba la paquetería en la fecha y hora que te determinábamos. Sin embargo, bueno, pues en ese negocio invitamos a un director, excelente hombre, pero no supimos desarrollar el negocio adecuadamente. Y la verdad es que estábamos tan ocupados en tantas cosas que decidimos regalarle el negocio al director y hacernos nosotros a un lado. En mi vida yo he tenido, podría decirte, dos lecturas muy importantes. Una en inglés y una en español. La del inglés se llama Customer Intimacy, que es un libro de negocios, en donde te explica que, bueno, en el negocio en el que yo estoy es un negocio en el que hay que tener intimidad con los clientes, ¿no? Hay que estar cerca del cliente, hay que resolverle sus problemas y hay que entender muy bien al cliente. O sea, no somos una fábrica, no somos un negocio de maquinaria, somos un negocio humano, ¿verdad? Y eso para nosotros es muy importante. Y el otro libro es un libro de mi bisabuelo, que es la biografía de un patricio, escrita por José Vasconcelos, que a mí también me llamó mucho la atención porque hay una anécdota de él que dice que, pues, estás hablando de los 1800, ¿no? Que venía con la carreta cargada de oro, y en el río Guadalupe, ahí por Texas, se les voltea la carreta al río, se pierden las monedas. Y le dice a la gente, pues aquí nos vamos a quedar hasta que saquemos la última moneda. Entonces lo amarraban de la cintura, se aventaba el viejo y sacaron todas las monedas. O sea que son cosas que dices, ay caray. Pero bueno, era cuando se peleaban con los indios a flechas, ¿verdad? Mi bisabuela le cargaba los rifles a mi bisabuelo y se defendía, ¿no? Entonces, pues son cosas a mí que te marcan la personalidad de la... que como debe ser la gente, ¿no? O sea, pienso que hay que luchar por lo que uno es, ¿verdad? Y por lo que uno tiene, ¿no? Entonces, pues son cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Yo he recibido dos consejos muy importantes en mi vida. Y los recibí de un personaje, un empresario muy importante aquí en Monterrey, que ya falleció, pero me dice, Raúl, y me los dio ahí, yo amigo de sus hijos, y me dijo, mira, te voy a dar dos consejos. Me dijo, nunca des un aval a nadie. Wow. De negocios, ¿verdad? Entonces, digo, a ver, un aval para comprar un carro es una cosa, es otra cosa, ¿no? Pero me dijo, de negocios nunca des un aval. Me dijo, y nunca hagas un negocio que no puedas pagar con las utilidades del que ya tienes. Porque si no lo puedes pagar, vas a perder todo. Y siempre he seguido esas dos reglas. Y la verdad es que cuando hicimos, por decirte, la aerolínea, pues de entrada hubo la necesidad de que íbamos a dar un aval para garantizar el combustible. Y yo, una de las pocas diferencias que tuve con mi socio fue esa. Le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar un aval. Y gracias a Dios no se lo di, porque nos salvamos, ¿verdad? Nos salvamos porque el negocio generó muchos problemas y si yo hubiera dado mis avales, y él también, si los hubiera dado, pues yo creo que hubiéramos perdido una gran parte de nuestro patrimonio. La verdad es que, obviamente, en la vida hemos tenido muchos sinsabores, ¿no? Nuestro negocio lo estuvimos a punto de perder pues, un par de veces, ¿no? Que nos equivocamos, una vez pedimos un crédito y sin aval, pero pedimos un crédito y fue cuando la época aquella de que las tasas se fueron al 80%
y era impagable. Ahí me salían ronchas, ¿verdad? Porque pensaba que pues íbamos a perderlo todo, ¿no? Sin embargo, pues llegamos a una muy buena negociación con el banco gracias a una persona que nos ayudó ahí en el banco y nos abrieron la puerta hacia una buena negociación y terminamos resolviendo nuestros problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la vida hay de todo, ¿no? Ser empresario es complicado, no es fácil. La gente piensa, no, hombre, yo quiero ser empresario. Les digo, oh, pues hay que sufrir, se sufre más, ¿verdad? Ser empresario que ser asalariado. Obviamente, cuando tienes éxito, bueno, pues las mieles del éxito pues, son muy sabrosas, ¿no? Pero por otro lado, pues yo veo a mucha gente que pues, ha batallado mucho y ha perdido todo, ¿no? O sea, cuando tienes que pagar las nóminas y hacer que el negocio funcione, pues es muy complicado, muy complicado. Entonces, obviamente, creo que hay un dicho que me decía mi socio, y es cierto, dice, detrás del miedo está el dinero, ¿verdad? Entonces, mucha gente tiene miedo. Y el que tiene miedo, pues, el que tiene miedo a fracasar, pues es muy difícil que pueda ser empresario. Yo me considero un hombre que sigo mis instintos más que cualquier otra cosa. No soy tan analítico. Mis instintos es lo que me marca mi vida y es en donde invierto, ¿no? O sea, y bueno, obviamente me han puesto mis palos, ¿verdad? O sea, no todo ha sido miel sobre ovejas o sobre hojuelas, ¿no? Y entonces he tenido momentos buenos y momentos malos. Pero bueno, como les digo, bueno, la suma ha sido positiva, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, ahorita te estoy platicando las buenas, pero pues he tenido muchas malas, ¿no? 5, 4, 3, 2. Toma 5. Siempre que tiene uno éxito, empiezas a pensar cómo incluir a la demás gente en lo que haces, ¿no? Y la verdad es que siempre te la pasas pensando y dices, no, pues yo voy a ayudar y voy a ayudar y voy a ayudar. Y la gente, pues, no quiere ayudar. Que mucha de la gente o no quiere o no sabe cómo ayudar. Y la gran mayoría de la gente piensa y dice, no, hombre, pues yo voy a dar un cheque. Pero la gran diferencia entre ayudar con un cheque y ayudar con tu tiempo, primero, ayudar con el tiempo es muchísimo más valioso que dar un cheque, ¿no? Entonces, a mí particularmente en una conferencia de la Coparmex, en Oaxaca, oí a un conferencista donde planteó los problemas que había y el asunto de la filantropía. Y bueno, donde explicó que los países donde hay una gran filantropía, pues son países que han salido adelante, ¿no? Y yo de ahí salí muy motivado a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Y desde ahí empecé con la inquietud de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No aportando dinero, sino ¿qué voy a hacer aportando mi tiempo? Y bueno, pensé que el ayudar en generar movimiento social en la gente podía ser lo mejor, o sea, hablando fundamentalmente de la educación, ¿no? Y bueno, pues me dediqué al asunto de ayudar a la gente en los oficios. Y desde ahí empezamos a decir, bueno,
¿cómo le hacemos? Me dio una frase un maestro del tecnológico al que le pedí ayuda y me dijo, Raúl, hay que ayudar sin hacer daño. Ay, caray. Y entonces esa frase para mí fue muy, pero muy importante porque dije, ay, caray, ¿qué significa esto, verdad? Me dice, bueno, pues mira, los recursos están limitados porque las empresas dan dinero a las fundaciones, etc. Pero si tú haces un mal proyecto y le estás robando dinero a otra fundación, pues va a hacer daño. Entonces tu proyecto tiene que dar resultados y dar resultados positivos. Entonces desde ahí empecé a trabajar en cómo invertir cada peso que íbamos a poner. No solo nosotros, sino también le pides un peso a otra persona, pues tienes que dar los resultados que tienes que dar los resultados bien del dinero que te están aportando, ¿no? Entonces hicimos un proyecto muy interesante que realmente tuvo mucho éxito, que es enseñar oficios a la gente. Las características, cortos tiempos, baratos y que le dieran un valor realmente agregado a la gente, que la gente saliera motivada y que hubiera podido aprender un trabajo en el cual se pudiera desarrollar y pudiera ganar un incremento en lo que ganaba en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues fue primero decir, oye, infraestructura no. Vamos a usar infraestructura que ya existe. Oye, están las universidades, hay salones vacíos, están los municipios, hay infraestructura. Entonces, cuidar infraestructura, no. Construir ladrillos, no. Entonces, ¿qué hicimos? Fue hacer una currícula, ¿verdad? Un programa de estudios, la parte administrativa de estos programas y la parte de ver cómo podíamos conseguir a la gente para que viniera a convencerla. Fue al principio complicado, pero ya después la gente llegó sola, ¿verdad? Entonces hicimos un proyecto en el que, pues, becar a una sola persona nos costaba 6,000 pesos. No mensuales, sino su curso nos costaba. Entonces, en realidad era muy barato. Entonces, al final de cuentas, pues el proyecto se hizo en ese sentido muy exitoso. Ahora, ese es un proyecto en el que particularmente, pues, desarrollamos aquí en esta oficina, ¿no? Nosotros hemos ayudado a mucha gente en otros ámbitos, ¿no? Te voy a platicar, mi socio era, puedo decirte, yo creo que más filántropo que yo. Te voy a platicar una anécdota. Tuvimos un cliente que le va mal, que era un cliente muy importante, que era cazador. Nos mandan a su hijo, no lo mandan, pero viene el hijo y dice, oye, cómprenos los rifles de mi papá. Y entonces, yo pues, y me dijo mi socio, oye, pues tú negocia acá. Sí, cómo no, yo negocio. Y entonces, pues estoy negociando con el hijo, oye, ¿cuánto valen? ¿Cómo le hacemos? Bla, bla, bla. Pues para ver si llegamos a un precio. Y ya entra mi socio a la oficina y le dice, oye, si no te los compra Raúl, te los compro yo. O sea, ya, pues ahí muere el gallo, ¿verdad? O sea, bueno, ¿cuánto es? Dale el cheque y se acabó, ¿no? Sí, o sea, siempre pues teníamos cola de gente que había que ayudar, ¿no? Pero sí, a mí me quedó muy claro que había que ayudar con el trabajo y con el cerebro, no solo con la chequera, ¿no? Entonces, y a mí eso me queda muy claro, ¿no? Yo
si alguien oye esto, invitaría a la gente que dediques parte de su tiempo. Además, te puedo decir que lo que más me ha dado satisfacción en mi vida es eso. Porque sí he tenido muchos éxitos, muchos fracasos, no importa. Pero lo que más me ha dado satisfacción en mi vida es el proyecto de cambiar tu vida. ¿Qué más te puedo platicar? Toma safe. Bueno, lo más difícil de la carrera son los primeros años. En el negocio de seguros es un negocio que construyes ladrillo por ladrillo, ¿no? O sea, no es un negocio en el que, digo, hay gente que sí, ¿verdad? Pero son muy pocos, ¿no? Tú vendes y vas vendiendo y vas creciendo tu cartera poco a poco. Entonces, el poder tener un negocio importante de seguros toma años, ¿no? Entonces, bueno, los primeros años son muy complicados. Por otro lado, el pasar... habemos, no sé, 40,000 agentes en México, pero son muy pocos los agentes empresarios. Casi todos se quedan con un círculo de clientes que ellos atienden y lo hacen ellos en su casa con sus recursos. Y eso te limita. Cuando tú empiezas a aprender a contratar gente y a disponer de los recursos que puedes tener al lado, pues puedes crecer tu negocio. Entonces, ese paso es complicado, ¿no? O sea, el paso de ser un agente de seguros a ser un empresario de seguros es un proceso complejo, porque agarras tus recursos y los tienes que invertir, ¿no? Y eso es doloroso a veces, ¿no? Pero bueno, es un paso difícil. Y por otro lado, te digo, los primeros años son muy complejos, ¿no? Pues yo te podría decir que mi único mentor fue mi socio Fernando, que falleció. Un tipo fuera de serie y un hombre excepcional. Él fue para mí, pues, mi compañero, mi amigo. Fuimos siempre socios. Nunca tuvimos discusiones. Al final tuvimos un que otro cositas, ¿no? Pero nada importante. O sea, pero no tuvimos una sociedad maravillosa. Y él, un hombre diferente a mí. Yo me considero un hombre operador, enfocado a resolver los problemas, y mi socio era más, pues más promotor y más filósofo, vamos, pues, ¿no? Y entonces, sí, te podría decir que él fue para mí muy importante en mi vida. ¿Alguna vez tuvo usted dudas de su talento o habilidad para ser empresario? Pues es algo que no te lo cuestionas. Yo creo que vas aprendiendo en el camino. Lo que sí supe es que yo tenía que ser empresario. O sea, porque no me daba mi personalidad. O sea, cuando yo estuve en Fama no podía. O sea, no podía estar ahí recibiendo órdenes, vamos, pues. Y cuando estuve acá en Aon, ya en mis años mozos, pues ya no podía yo, no podía recibir órdenes ahí fácilmente, ¿no? O sea, estaba en una corporación de 60,000 gentes, ¿verdad? Y trataba pues con los altos niveles, pero no, digo, sencillamente no se me daba, ¿no? Entonces, la verdad es que te puedo decir que pues son cosas que se dan naturales, ¿no? Yo creo que se nace con eso. ¿Cómo maneja el estrés? Pues tengo una frase que dice: tristeza es exceso de pasado y angustia es exceso de futuro. Entonces hay que vivir el presente. Entonces no me ocupo mucho del pasado, ya no me ocupo, y del futuro pues tampoco. La verdad es que yo creo que todas las canas que tengo me salieron por estar pensando en el futuro. Y aprendí a que las cosas son hoy. Bueno, en los primeros años sí me sentí muy inseguro.
Como te platiqué, bueno, cuando empecé yo a vender los seguros de vida, no vendí ni uno. Ni uno. El día que decidí salirme de los seguros, fue porque un amigo mío, más grande que yo, pero un amigo mío me dijo, Raúl, te quiero comprar un seguro de vida. Y no se lo pude vender. Entonces dije yo, wow, no, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Yo no me considero un gran vendedor. Yo me considero un hombre que sabe resolver las cosas. Y eso en este negocio es muy importante, porque nosotros vendemos promesas. Y cuando ocurre un siniestro hay que cumplirlas. Entonces, eso se va haciendo con el tiempo. O sea, el prestigio se gana y se pierde así. Entonces, la gente que me conoce sabe que mi filosofía es primero el cliente, después el cliente y después mi negocio. O sea, para mí el cliente es lo más importante. Y entonces yo en eso no escatimo. Siempre he contratado gente suficiente y bien capacitada para poder resolverle los problemas a la gente. Y eso cuesta, ¿verdad? Y te baja los márgenes, pero al final de cuentas, pues usted da beneficios en el largo plazo. Toma 7. ¿Ha sido un camino largo? Sí, muy largo. Son muchos años de andar navegando en los negocios. Y como te digo, casi todo el tiempo aprendiendo con experiencias personales, ¿no? O sea, si me preguntas, o sea, cuando hablamos de los mentores, bueno, yo no tuve mentores que me enseñaran de negocios, ¿no? Los negocios los aprendí a base de puros golpes. Entonces, sí, puedo decirte que el camino ha sido bastante largo. ¿Ha sido fácil? No, para nada. Para nada. Al principio, mis primeros años fueron muy complicados. Muy complicados. Difíciles, pero bueno, pues vas teniendo avances y vas viendo, ¿verdad? Yo cuando empecé me propuse, dije, yo cuando empecé en el negocio de seguros dije, esto es lo que voy a hacer. Y entonces sí estaba muy enfocado. Es otra de las cosas que siempre he pensado, decir, oye, enfócate. Aunque son muchas tonterías, sigo siempre enfocado en lo que hago, ¿no? Hay que ser persistente, hay que estudiar, hay que saber lo que uno vende, porque la gran mayoría de la gente que está en esta industria no sabe lo que vende. Entonces, como te digo, es una promesa, pero tiene que ser una promesa bien consolidada, ¿no? Entonces, si no sabes lo que vendes, te puedo decir, digo, nosotros aquí, muchos de los clientes importantes que hemos tenido o que tenemos, son clientes que les hemos ayudado a resolver sus problemas. Porque dicen, no, le voy a dar los seguros a mi sobrino. Y cuando tienen un siniestro, pues el sobrino no sabe ni cómo resolverlos. Entonces vienen con nosotros. Y es importante pues, estudiar, ¿no? Y saber, ¿verdad? Lo que haces, lo que vendes. ¿Cree que cualquier persona puede ser empresario? No, definitivamente no. El ser empresario requiere mucho valor. Y también requiere saber que hay momentos muy difíciles. No se requiere. Y bueno, pues hay que ser también hay que trabajar bastante. O sea, mucha de la gente piensa, dice, no, pues yo quiero ser empresario para ver si me retiro, ¿no? El ser empresario no te puede retirar nunca del negocio.
¿Cómo puede alguien aprender a ser empresario? Pues primero tienes que estar dispuesto a aprender a que seguramente vas a fracasar. Seguramente, digo, no siempre vas a fracasar de entrada, ¿no? Pero en el devenir de los negocios va a haber momentos difíciles, ¿no? Entonces, bueno, el saber dirigir y el saber emprender, pues esa va a ser prueba y error, no hay de otra. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere ser empresario? Pues no tengas miedo. ¿Ha sido lo que esperaba? Sí, la verdad es que sí. Pude haber seguido otros caminos, siempre me cuestiono eso, ¿verdad? Si debía haber seguido otros caminos. Pero sí, estoy contento y me siento muy satisfecho. ¿Cómo cree usted que alguien puede encontrar su vocación? Pues, mira, la vida te va poniendo donde te toca. Yo siempre digo que el autobús pasa de vez en cuando y a veces te subes y a veces no. Y ese autobús te va a llevar a un camino. Y la verdad es que hay mucha gente que empieza haciendo una cosa y acaba haciendo otra. Yo te digo, bueno, pues yo empecé trabajando en Fama y acabé en esto. Pero pues yo creo que no hay que tenerle miedo a las cosas que a uno le toca hacer, ¿verdad? Y hay mucha gente que piensa mucho las cosas y le pregunta a demasiada gente y busca la gente que le va a decir que no lo haga. Entonces, yo no pregunto. Yo, como te digo, sigo mis instintos y ahí me muevo. Toma 8. Bueno, pues las ventajas de ser empresario es que es empleado uno de uno mismo, ¿verdad? Y disfrutas de los éxitos y de los fracasos, ciertamente, ¿no? Cuando tienes éxito, bueno, pues es muy remunerante, ¿verdad? Entonces, bueno, y te da la posibilidad de, como le dicen, lo que se llama el freedom of choice, o sea, escoger lo que tú quieres hacer, ¿verdad? O escoger cómo empleas tu tiempo, ¿verdad? Y tu dinero. ¿Desventajas? Pues los riesgos. ¿Algún aprendizaje de vida que tenga que nos pueda compartir? La verdad es que siempre he pensado que existe, por decirlo fácil, un karma en la vida, ¿no? Cuando te platiqué esto de que estuvimos al borde de perderlo todo, mi socio Fernando hizo una operación con un banquero importante y le vendió un rancho. Y este hombre le dijo, bueno, ¿y cuánto quieres por el rancho? Y le dijo, lo que tú quieras. ¿Y cómo te lo voy a pagar? Como tú quieras. Y cuando nos presentamos con él, ya siendo el director del banco, fuimos con todos nuestros activos y le dijimos, oye, no podemos arreglar más que aquí está lo que tenemos. Y entonces nos dijo, bueno, ¿y qué quieren? Dijimos, lo que usted quiera. Dijo, nos gustaría no perder nuestro negocio y nuestras casas, pero lo demás aquí está disponible. Y entonces nos dijo, bueno, déjenmelo aquí y yo les comento mañana. Y al día siguiente nos habló y nos dijo, miren, nos vamos a quedar con esto, esto y esto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¡Pum!
terminamos el problema. Y la verdad es que dices, ay, ¿cómo nos devolvió la vida no sé, fue un acto sin obtener nada a cambio. La verdad es que también es algo que yo siempre he pensado, digo, ¿sabes qué? Cuando ayudas a alguien o cuando estás haciendo algo por los demás, nunca esperes nada a cambio. Porque si estás esperando algo a cambio, eso va en contra de ti. Entonces, cuando las cosas hay que hacerlas sin esperar nada a cambio. Y eso te da muchísimo más satisfacciones que esperar que ni las gracias te den, no importa. Entonces, eso es tu autoestima, al final de cuentas. Cuando esperas algo al cambio y no te lo dan, eso, tu autoestima se va para abajo. Entonces, es importante siempre hacer las cosas sin esperar nada acá. Pero la vida te las devuelve. Qué bonita anécdota ese. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pues me considero un muy buen amigo. Tengo muchos amigos. Tengo buena familia. Y pues creo que me gustaría ser recordado como un hombre exitoso, un hombre generoso y pues con buenos amigos. ¿Mensaje final? Pues yo invito a la gente a que verdaderamente piensen en la forma de cómo ayudar, cómo devolverle a la sociedad algo de lo que reciben. No solo dinero, trabajo. Es lo más importante. Y la verdad es que eso les va a dar muchas satisfacciones. Y hay una frase por ahí que dice que hay que ayudar hasta que duela, ¿no? Que eso es a veces un poquito difícil de entender, pero hay que ayudar hasta que duela. Muchas gracias, Diego. Ándale, toca yo. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.